Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a otro capítulo de su podcast, Diálogos Internacionales. Mi nombre es Cristian y hoy tengo el honor de presentar a una invitada muy especial. El día de hoy nos acompaña la profesora Pamela Angulo. Así que, profesora, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenos días a todos. Pues nos encontramos muy bien, muy contentos y agradezco mucho la invitación para realizar este podcast en Diálogos Internacionales y hablarles de un tema muy interesante. Sí, efectivamente, el tema que hoy vamos a abordar es bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las oportunidades que tiene México en materia de paradiplomacia, específicamente o centrados hacia el este de Asia. Así que, bueno, antes de comenzar, conozcamos un poco más acerca de la trayectoria de la profesora. La profesora Pamela Angulo Olvera es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Cuenta con una maestría en Estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es licenciada en Relaciones Internacionales por la misma institución. Además, cuenta con una especialidad en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Se encargó del área de vinculación del Espacio Común de Educación Superior ECOES UNAM de los años 2014 a 2017. Ha sido parte del comité organizador del Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Dentro de su trayectoria como profesora de nuestra facultad, ha impartido las materias de Política Exterior de México 1, 2 y 3, Negociaciones Internacionales y de la misma forma ha impartido el Seminario de Análisis en Relaciones Internacionales de México. Entre sus publicaciones recientes destacan la vinculación internacional de las entidades federativas de México con los países del este de Asia en 2020 por la revista Trabajos de Investigación en Paradiplomacia, la dimensión local de la cooperación internacional, las entidades federativas mexicanas y los países del este asiático frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 en 2022 en el marco del proyecto PAPIT, las relaciones económicas transpacíficas y México en el marco de los efectos de la pandemia COVID-19 que se llevó a cabo entre 2020 y 2022. Muy bien, para comenzar, ¿qué le parece, profesora, si comenzamos con la primera pregunta? Bueno, en realidad son dos, pero bueno, ¿nos puede hablar un poco de cómo es que le favorece a México la paradiplomacia? ¿Cómo le favorece a México en el posicionamiento en un escenario internacional o regional? Y también si nos puede hablar un poco acerca de los principales objetivos que buscan los gobiernos subnacionales de México al establecer estos vínculos con el este de Asia. Sí, mira, pues debemos empezar por señalar que la presencia internacional de nuestras entidades federativas se ha ido incrementando a partir de los años 90. Históricamente, las relaciones que ha tenido con Estados Unidos pues han ido marcando las vinculaciones de nuestras entidades. Por ello es que en realidad con los países del este asiático, específicamente con China, con Japón y con Corea del Sur, pues el afianzamiento y la vinculación de nuestras entidades federativas con estos países se dan en el marco de esta vinculación estrecha, ¿no?, dentro de la política exterior. Y esto, bueno, se debe, entre otros factores, a que la importancia de la región asiática, principalmente económica, también política, la llegada de inversión extranjera asiática hacia los territorios de México, pues lleva necesariamente a que estos busquen vincularse en diferentes ámbitos, siendo el económico el más importante, con ellos. Ok, profesora. Bueno, y ahora que conocemos un poquito más acerca del tema y pues para seguir profundizando en él, no sé si nos puede hablar un poquito sobre aquellos desafíos o los desafíos más comunes que enfrentan los gobiernos subnacionales mexicanos al momento de desarrollar las relaciones con los países del este de Asia. Ok, bueno, aquí tenemos una cuestión importante. Recuerden que a nivel interno pues tenemos 32 entidades federativas y desafortunadamente la cuestión política llega realmente a mermar, ¿no?, en esta vinculación internacional. Es decir, no siempre hay una continuidad en la vinculación internacional que ellas ejercen. Entonces, respecto a los países asiáticos, ¿no?, vemos algunos casos particulares. Por ejemplo, Guanajuato. Guanajuato es un estado que desde hace mucho tiempo ha tenido una continuidad política y que desde entonces ha tenido una relación estrecha, por ejemplo, con Japón. Pero aquí también debemos tomar en consideración los factores internos propios de cada una de las entidades federativas. En el caso de Guanajuato,
la industria, ¿no? Y el peso que esta tiene a nivel nacional lleva a que necesariamente se vincule con Japón en áreas, por ejemplo, como el automotriz. Además de la continuidad en cuanto a la vinculación internacional de las entidades federativas, también tenemos el interés que pueda tener o no el gobernador o los funcionarios dentro de una entidad federativa. Es decir, no siempre los gobernadores muestran el interés por participar y por vincularse internacionalmente. A ello se suma también la creación, ¿no?, que es otro desafío, la creación institucional o de instituciones que se encarguen especialmente de gestionar la agenda internacional de la entidad. Y bueno, a ello también se suma si existe o no la estrategia de vinculación internacional. Debemos destacar este elemento. No siempre las entidades federativas tienen una agenda de vinculación internacional o una agenda internacional del gobernador. Esto lleva a que, la vinculación internacional de un estado que se encuentra en la frontera norte no sea la misma que, por ejemplo, alguna que se encuentra en alguna entidad mucho más pequeña, como puede ser Tlaxcala, ¿no? Entonces, la diversidad de entidades, la diversidad de actores a nivel interno, pues conlleva que no podamos analizar la paradiplomacia mexicana de manera homogénea. Necesitamos verla desde la perspectiva de casos específicos. Ok, muchas gracias. Igualmente, ya ahorita que ya conocemos más acerca del tema de la paradiplomacia que ejerce México con el este de Asia, ¿nos puede hablar un poquito acerca del potencial que puede llegar a alcanzar esta paradiplomacia mexicana con los países del este de Asia? Sí, claro. Tenemos 3 casos significativos. Por ejemplo, la relación Guanajuato-Japón, ¿no? La relación con Japón se ha venido afianzando no solamente desde la perspectiva económica, también educativa y también cultural. A nivel político es muy claro que los gobernadores muestran interés en realizar giras internacionales hacia Japón, principalmente en búsqueda de inversión japonesa hacia la entidad. Debemos recordar también que esto se dio, esta relación se incrementó cuando se firmó durante el gobierno de Vicente Fox este acuerdo de asociación económica México-Japón, y en el marco de este acuerdo y en las giras que en su momento realizaba el presidente, en este caso Vicente Fox, pues se llevaba a gobernadores de nuestro país a estas giras internacionales. Este elemento lo señalo porque da cuenta de la importancia que tiene que el presidente viaje al exterior, porque eso no solamente lleva a su comitiva, es decir, a sus secretarios, ¿no?, sino que además involucra a los gobernadores en esa búsqueda de inversión extranjera. Entonces, esas giras que realizaba Vicente Fox consideraron a varios gobernadores, y entre ellos a los de Guanajuato, al de Guanajuato de aquel momento. Y esto permitió afianzar entonces la llegada específica de empresas japonesas hacia Guanajuato. Pero la relación Guanajuato-Japón no solamente se ha quedado en la inversión extranjera y en la llegada de empresas, ha beneficiado que las universidades, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato, estreche lazos con las universidades de Japón, y además ha permitido afianzar las relaciones culturales. Por ello, acciones internas del estado de Guanajuato, de los gobiernos, han buscado que los japoneses que lleguen a Guanajuato se sientan como en casa, se sientan acogidos por la entidad. Otro de los casos significativos en esta vinculación de nuestras entidades con los países de Asia lo es el estado de Nuevo León. Nuevo León se ha vinculado en años recientes con Corea del Sur, y esto principalmente se debe a la llegada de empresas como Kia. Otra vez tenemos la llegada de una empresa, ¿no?, muy importante a nivel también de relación bilateral entre México y Corea del Sur, pero vemos cómo esta política exterior llega a afianzar y llega a visibilizarse a nivel local. Entonces, en el caso de Nuevo León, decía que también es un caso significativo por la llegada de esta empresa automotriz Kia, y también por la creación de centros de estudio, ¿no?, digamos, previo a Kia.
ya teníamos un centro de estudios asiáticos dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, esto permite también afianzar la relación no solamente desde la perspectiva económica, sino también educativa. Y entonces, ¿esto en qué favorece? Pues que no solamente los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León puedan ir a hacer alguna estancia a alguna universidad de Corea del Sur, sino que abre también campo de trabajo y abre la posibilidad de que otras universidades puedan participar, no solamente las coreanas, sino también universidades de México, ¿no? Que afiancen relaciones no solamente económicas, sino también culturales, que es importante tenerlo en cuenta, y también las educativas. Ok, profesora, y no sé si igual en este ámbito, no sé si nos pueda comentar un poquito acerca del caso de Jalisco, cómo lleva a cabo su paradiplomacia con los países del este de Asia. Bueno, con Jalisco tenemos un caso muy significativo. Vale la pena destacar que Jalisco es la entidad que más institucionalizada tiene la vinculación internacional, ¿no? Jalisco desde los años 90 creó una oficina dedicada exclusivamente a la gestión de sus asuntos internacionales y bueno, a partir de allí se ha ido modificando esta estructura, pero ha mantenido la consolidación de sus vínculos internacionales. Ahora, China, ¿cómo se ha vinculado? O más bien, Jalisco, ¿cómo se ha vinculado con China? Pues también principalmente ha sido una cuestión aquí principalmente económica. Debe reconocerse que en el caso de Jalisco, pues no se han creado algunas acciones que busquen acoger, como lo comentaba respecto a Guanajuato, que busquen acoger a los chinos, sino que, se centra principalmente Jalisco en afianzar las relaciones económicas e incluso también quiero comentarles que en el caso de Jalisco es la única entidad que llega a contar con oficinas de representación de Jalisco en el exterior y específicamente en el ámbito económico en la región asiática. Este elemento sí vale mucho la pena destacarlo. ¿Por qué? Porque estas oficinas de representación de Jalisco fungirían, no quiero decir como embajadas, ¿no? Pero sí como representación del Estado. Por ejemplo, tienen una en Tokio y tienen una en Shanghái. La relación más estrecha que tiene Jalisco en este punto, pues es con Shanghái, ¿no? Entonces, ¿de qué se encargan estas oficinas? Son oficinas que principalmente se van a encargar de promover productos locales, como puede ser el tequila, como puede ser el jarabe de agave, y bueno, obviamente pues la música. Pero ¿qué es lo que más, funciona, en lo que más apoya estas oficinas de representación? Principalmente en la atracción, ¿no? Y consolidación de negocios internacionales en este caso, con los chinos o con los japoneses. Ok, muchas gracias por presentarnos estos casos en específico. La verdad es que el tema de la paradiplomacia es un tema muy interesante. Creo que lamentablemente no se le da a veces como que el reconocimiento, no se suele ver mucho durante la carrera de Relaciones Internacionales, pero bueno, creo que es un tema que vale la pena mucho el acercarnos, el conocer más acerca de él. Y pues bueno, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos mucho a la profesora Pamela por podernos acompañar el día de hoy en esta emisión, pero antes de despedirnos, no sé, profesora, si nos pueda dar algunas palabras de conclusión y pues no sé si nos pueda igual incluso hablar de cómo nos podemos nosotros acercar a este tema de la paradiplomacia en México y también a los temas relacionados con los países del este de Asia. Y por supuesto, pues me gustaría cerrar señalando que prácticamente todas nuestras entidades federativas se vinculan con el exterior. Independientemente si sus intereses están dirigidos a Asia o no, todas tienen este interés por vincularse. Y también destacar que frente al contexto global en el que nos encontramos desarrollados, es imposible que nuestros gobiernos locales, en este caso las entidades federativas y los gobiernos municipales, ¿no? Los municipios queden exentos ante la gran diversidad de temas y problemas globales que enfrentan. Ahora, me gustaría destacar y sobre todo invitar, ¿no?, a nuestro público que se acerque en este punto a conocer
las acciones que están realizando nuestras entidades federativas. Generalmente la vinculación o, por ejemplo, las giras, ¿no?, de los gobernadores al exterior, pues son vistas justo como despilfarro de recursos, como turismo, ¿no?, de parte de los gobiernos o de los gobernadores. Sin embargo, yo estoy segura que por medio de la paradiplomacia y siempre y cuando estas autoridades tengan una agenda internacional clara, con objetivos claros, definidos, esta es una de las herramientas a través de las cuales el territorio puede ver los grandes beneficios que se originan a partir de la política exterior de México. Y en este punto me gustaría invitarlos a acercarse justo a identificar lo más local que podemos tener respecto a la política exterior. Es decir, la política exterior y los grandes temas internacionales generalmente opacan esta actuación de otros actores, por muy pequeños que se vean. Pero debemos recordar que estas grandes problemas internacionales y estas acciones de política exterior solamente las vemos concretadas cuando llegan a trastocar o llegan a tocar el nivel territorial. En este punto, pues simplemente invitarlos a continuar cómo nos podemos acercar al tema, pues en América Latina, principalmente en Argentina, porque es una organización pues argentina, está paradiplomacia.org, que constantemente emite, ¿no?, recomendaciones, revistas, artículos, dependiendo de la región o dependiendo los casos, porque aquí solamente estamos hablando tal vez muy general sobre lo que pasa con México y Asia, pero bueno, hay casos que no solamente suceden en México, sino que están sucediendo en Europa, en Asia, en América Latina, ¿no? Otro tema, por ejemplo, importante sería destacar el papel de las ciudades, ¿no?, a nivel global, las ciudades inteligentes y cómo se vinculan a nivel internacional. Entonces, me gustaría concluir señalando que no dejemos de lado a estos actores territoriales y a las responsabilidades que ellos pueden adquirir si los consideramos efectivamente como actores de las relaciones internacionales. Ok, profesora, muchísimas gracias. Extender otra vez este agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Y pues prácticamente con esto iríamos cerrando el capítulo de hoy. Recordarles a ustedes que nos están escuchando que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Centro de Relaciones Internacionales, tanto en Facebook como ex, antes Twitter. Y también nos pueden seguir en Instagram como CRI-FCPYS. Sin más que agregar, muchísimas gracias por escucharnos en su podcast Diálogos Internacionales. Nos vemos en la próxima.